Queridos amigos, me siento muy feliz de encontrarlos nuevamente en este episodio de hoy. Antes que nada, les deseo un día lleno de alegría, energía positiva y momentos tranquilos junto a su familia, amigos y seres queridos. Espero que en los próximos minutos la historia que les traemos sea un pequeño regalo que les brinde más motivación. En este episodio, acompáñenos en una situación muy especial y tensa. Alex, un joven que siempre se encuentra entre decisiones difíciles, escuchará a su madre y aceptará un matrimonio arreglado con una chica diferente. Un camino que desde fuera parece seguro, pero que en su interior está lleno de sacrificios y pérdidas. ¿Tendrá Alex el coraje de levantarse, superar toda la presión de su familia, para defender el amor verdadero y firme que siente por Tuna? Un amor que ha tenido que pagar un alto precio, lleno de tormentas, lágrimas y sacrificios. Cada decisión que Alex tome en este momento puede cambiar su destino, el destino de Tuna y las relaciones a su alrededor. No aparten la vista de la pantalla porque cada segundo de este episodio está lleno de emociones profundas y situaciones inesperadas que no querrán perderse. Estoy seguro de que lo que sucederá les mantendrá al borde de sus asientos, con el corazón acelerado, y al final explotarán en emociones. También estoy convencido de que estos episodios no les decepcionarán. La tranquila mañana cubría los árboles, la luz suave atravesaba las hojas creando destellos sobre el suelo. El aire fresco y silencioso hacía que todo pareciera sereno. En la casa de Alex, su madre estaba sentada con la madre de May, la chica con la que la familia estaba considerando un matrimonio arreglado. La madre de Alex, con una sonrisa amable y los ojos brillando de esperanza, dijo suavemente: ¿Qué piensan ustedes sobre organizar la boda de Alex? Y May, podemos empezar a preparar todo hoy mismo. No dejemos que esta oportunidad se nos escape. La madre de May, una mujer callada con una expresión seria, miró a la madre de Alex y respondió: Sí, creo que es el momento adecuado. Ambas familias ya estamos listas. Entonces, solo necesitamos asegurarnos de que todo salga bien. La madre de Alex asintió acariciando suavemente el mantel como si fuera muy suave y continuó: Necesitamos planificar todo desde elegir el lugar hasta el menú para los invitados. Cada detalle debe ser perfecto. Esta boda no solo es la unión de Alex y May, sino también una oportunidad para que nuestras dos familias se unan más. Pero mientras las dos madres discutían los detalles de la boda en el jardín, Alex no compartía la alegría que ellas imaginaban. Estaba sentado en su habitación mirando por la ventana con la mente llena de pensamientos. Podía sentir las expectativas de su familia, pero en lo más profundo, una sensación de ansiedad comenzaba a crecer. Alex siempre pensó que el matrimonio con May sería un evento importante, un hito que marcaría su madurez. Pero, ¿era esta la decisión correcta? May era una chica hermosa y dulce, pero no podía borrar la imagen de Tuna de su mente. Era un amor profundo que no podía dejar ir fácilmente. En las largas noches, cuando nadie sabía, Alex solía quedarse solo en la oscuridad pensando en la vida que quería. Sabía que si tomaba este camino, no solo perdería el amor por Tuna, sino que también tendría que vivir en un mundo lleno de ataduras que realmente no deseaba. Y en este momento, Alex no podía tomar una decisión fácil. Aunque ambas familias ya tenían todo preparado, se sentía como un títere en las manos de las expectativas de sus padres. No quería decepcionarlos, pero no podía soportar una vida que no había elegido. Mientras se sumergía en estos pensamientos caóticos, el timbre de la puerta sonó. Alex se sobresaltó, pero no quería abrir la puerta de inmediato. Sabía que era May. Ella venía para seguir hablando sobre la boda. Se levantó, pero sus pies no querían moverse. Su corazón latía rápido. Abrió la puerta. May entró con una sonrisa suave en su rostro. Parecía estar tratando de mostrar alegría y entusiasmo por los planes de la boda. Pero en sus ojos, Alex vio algo que no podía identificar.
Ella también estaba dudando sobre su futuro. Alex, ¿qué piensas de los planes de la boda, mamá? Y la mamá de tu mamá han hablado mucho al respecto. Solo necesitamos ponernos de acuerdo y preparar todo bien. Esas palabras solo hicieron que Alex se sintiera aún más confundido acerca del camino que estaba a punto de tomar. Sonrió, pero en su interior no podía esconder la inquietud. También creo eso, May. Todo estará bien, no te preocupes. May sonrió, pero quizás se dio cuenta de que la realidad no era tan simple como eso. Miró a los ojos de Alex y suavemente dijo: sé lo que estás pensando, pero recuerda, esta es una decisión importante, no solo para nosotros, sino también para ambas familias. Tenemos que hacer feliz a todo el mundo, y la boda será la oportunidad para demostrar nuestros sentimientos. Alex asintió, pero su mente volvió a tuna. ¿Cómo podía renunciar a ese amor solo para cumplir con las expectativas de su familia? Podría vivir toda su vida con alguien a quien no realmente amaba solo por obligación y responsabilidad. La relación entre Alex y May, aunque aprobada por ambas familias, no podía evitar las grietas en el corazón de Alex. Aunque parecía un matrimonio perfecto desde fuera por dentro, Alex no podía dejar de pensar en el amor que había perdido. En ese momento sus pensamientos lo sumieron en una sensación de impotencia. ¿Cómo podría aclarar todo esto? ¿Cómo podría elegir entre el amor verdadero que sentía por Tuna y su responsabilidad hacia su familia? La boda de Alex y May no solo sería un día importante para ambas familias, sino también un hito crucial en la vida de Alex. Pero ¿era este el camino correcto para él? ¿O todo no era más que una obra de teatro creada por los que lo rodeaban que no reflejaba lo que realmente deseaba su corazón? El día de la boda se acercaba, pero la gran pregunta seguía sin respuesta. Alex tendría que enfrentarse a sí mismo y decidir si podía renunciar al amor por Tuna o si seguiría viviendo en el mundo que su familia deseaba para él. Alex estaba sentado en una silla, mirando al frente, incapaz de apartar sus pensamientos confusos que giraban en su cabeza. Miró a los ojos de May, y por primera vez durante toda la conversación, sintió que había una distancia invisible entre ellos. Aunque May hablaba sobre los planes de la boda en el corazón de Alex, solo había una pregunta: ¿era realmente esta la decisión correcta? May era una chica maravillosa. Era hermosa, dulce. Siempre sabía cómo cuidar y preocuparse por los demás. Alex no podía negar eso. Pero el amor que sentía por May no era el tipo de amor ardiente. No era esa fascinación que siempre había buscado. Alex solo la veía como una amiga, como una hermana pequeña que apreciaba y quería. Había pensado que con el tiempo podría aprender a amarla, pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que su corazón no le pertenecía a May. Su corazón solo podía pertenecer a Tuna. Cuando pensaba en Tuna, todos los recuerdos, las emociones y los deseos se agolpaban en su mente. Ella era la única que lo hacía sentir completo, la única que lo entendía sin necesidad de decir una palabra. Cada momento junto a Tuna estaba lleno de emoción, ya fuera de alegría o tristeza frente a cualquier desafío, siempre quería estar a su lado. Tuna era una parte indispensable de su vida, la persona a quien quería proteger, cuidar y amar toda su vida. Al mirar a May no pudo evitar sentirse culpable. No quería lastimarla, no quería romper la confianza que ella había depositado en él, pero sabía que no podía vivir una vida sin ser verdaderamente feliz. Este matrimonio no traería felicidad para ninguno de los dos. May merecía ser amada de verdad. Ella merecía a un hombre dispuesto a entregarle todo su corazón a esta relación. Y Alex sabía que no podía seguir viviendo una vida falsa, una vida en la que cada decisión se basara en las expectativas de los demás. Se levantó con las piernas un poco temblorosas. May seguía hablando, pero Alex ya no escuchaba lo que decía. Solo podía oír los fuertes latidos de su corazón como si lo estuvieran empujando a actuar.
Alex sabía que este era el momento de tomar la decisión final. Mai lo miró con ojos llenos de esperanza, pero Alex interrumpió suavemente sus pensamientos. Mai, lo siento, no puedo casarme contigo. Mai se quedó paralizada sin poder creer lo que acababa de suceder. Tú no puedes casarte conmigo. Todo el esfuerzo que habían puesto en preparar ese día tan importante, ahora él la rechazaba. Mai se quedó quieta, sorprendida y dolida, pero no dijo nada. Alex miró sus ojos por última vez, sintiendo el peso de su corazón. Giró y se alejó sin poder mirarla más. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Necesitaba regresar con Tuna. Solo con ella se sentía completo. No podía seguir viviendo una vida falsa ni por él ni por los demás. Necesitaba enfrentarse a su verdadero amor. Aunque sabía que esto lastimaría a Mai, no podía elegir una vida sin Tuna. Salió de la habitación, caminó hacia la puerta con el corazón lleno de determinación. No dejaría que nadie, ni siquiera su familia, lo obligara a vivir una vida que no lo hacía feliz. Necesitaba enfrentarse a Tuna y decirle que había regresado, que no podía vivir sin ella. Y al salir de la casa, Alex no podía dejar de pensar en el futuro. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero ya había tomado su decisión y nada podría detenerlo de seguir la llamada de su corazón. Từ nay Fuji và Cà Vàng không bao giờ được đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Nếu còn dám quay lại, tôi thề sẽ có hai người hối hận. Không khí rực lửa từ phía ngoài nên nắm chặt tay Fuji, đôi mắt đẫm lệ. Xin hai nhẹ đừng đến tình cảm của chúng con thành chiến trường nữa. Những tiếng khóc ấy chỉ như tiếng vang vọng hoặc giữa cơn bão. Hai người mẹ, hai ngọn lửa thù hằn, chẳng ai chịu nhường bộ. Và chỉ có thể đến từ việc đưa Kiều Kiêu rời đi trong đêm tối. Hai lần này cậu sẽ đứng lên phản kháng với đồng chủ diện, với bà Nan để đảm bảo tình yêu của mình. Một khoảng lặng chết chóc đổ xuống căn nhà trước khi cơn bão thực sự bắt đầu.